Ir para clase. ¿Para qué? Si Ernesto graba. Claro que sí, pero es que este le tiene un buen derecho y no hace nada tan incorrecto. Me estoy intentando dar ánimo, chico. Bueno, yo simplemente un diagrama de que hace referencia a los procesos de sensar señal. Simplemente estas pueden producir unas señales eléctricas o pueden producir también señales de tipo físico. O sea, no necesariamente. Está en 125. Aquí hay una clasificación de sensores que une de acuerdo al método de conversión, pueden ser sensores resistivos, inductivos, capacitivos, piezoeléctricos, ópticos, galvánicos. Y esto que aparece aquí es de acuerdo a la naturaleza de la medición. Pueden ser sensores de desplazamiento, o sea, de velocidad, aceleración y fuerza, de presión, flujo, pueden ser biopotenciales, pueden ser de temperatura, de dimensión, de deformación. O sea, esto cuando se refiere a deformación son las tablas isométricas, porque las tablas isométricas se utilizan básicamente para la parte de peso. O sea, cuando la variable de peso existe, las balanzas, que son unos elementos que cuando se deforman cambian la resistencia. Y al haber variación de un parámetro puede haber control sobre el proceso. A ello se refiere la parte de deformación. Esto es lo mismo que aparece allá, sensores de desplazamiento, fuerza y presión, miden simplemente variaciones de tamaño, forma, posición y pueden ser resistivos, inductivos, capacitivos o piezoeléctricos. Los sensores resistivos son aquellos que cambian su resistencia dependiendo de la deformación que puede sufrir un elemento. O sea, ellos cambian la resistencia dependiendo de cierto valor. O sea, cuando son de deformación, ellos tienen que sufrir alguna variación física en cuanto a compresión o expansión del elemento. O sea, aunque la parte de los sensores resistivos no solamente están referenciados a la parte de deformación, sino que pueden existir también relacionados con temperatura, lo que conocemos como las RTD y cosas por el estilo. Pero esto que aparece aquí es simplemente hacia la parte de deformación. Dice aquí un hilo fino, extensado dentro de los límites de elasticidad. La resistencia del cable, por supuesto, cambia a causa de los cambios del diámetro del cable o el cambio de la longitud o la resistividad. Esto es parte de lo que es un dispositivo resistivo. Esta es la fórmula básica de resistencia de material. La resistencia es ρ por la longitud sobre el área. O sea, que es la fórmula elemental de resistencia. O sea, en este caso, ρ es una constante, como nos dice acá, que es la resistividad del material. Y eso cambia dependiendo del material. Dependiendo del tipo de material, si es cobre, si es aluminio, si es cosa, ese parámetro cambia. La longitud simplemente es el largo del elemento y el área es el área transversal. En este caso es lo que se conoce como el área de la sección transversal, que en estos dispositivos es un área circular, pero no necesariamente tiene que ser circular. Esto es una demostración de lo que origina y la relación que puede existir entre la longitud del área y la resistividad. Y para poder determinar la resistencia, que es la fórmula que al final vamos a llegar. Nosotros vamos a trabajar con la ecuación normal, o sea, no con demostraciones, diríamos, de variaciones o de elementos que pueden ser como la derivada, que es una variación de una variable. Simplemente vamos a trabajar con la ecuación que es la que aparece acá. Esta que está donde está aquí, que es la ecuación de resistencia o de resistividad, como dicen.
Estos son demostraciones que se hacen a través de combinando, como le dije anteriormente, el área, la longitud y la resistividad. Esto es la fórmula de área y esto es simplemente la derivada del área en función del diámetro. O sea, determinar el área en función de la variación del diámetro o la modificación del diámetro. Es una demostración que se hace de un elemento como para demostrar cómo cambia su resistividad. Como dije anteriormente, no necesariamente tienen que ser circulares, pudiese ser de esta forma, pueden ser rectangulares, y entonces ahí el área cambiaría. Pues entonces ya no es el área circular, sino que sería un cuadrado y sería largo por alto o ancho por alto. En la parte de los sensores resistivos, variando la longitud, en ellos se puede medir entonces el desplazamiento, se puede medir la fuerza, se puede medir la resistencia. Si se varía la resistividad, también se puede medir temperatura y se puede medir luz, o sea, la velocidad. Aquí hay una tabla comparativa de la deformación de algunos materiales. Simplemente es una tabla donde se hace la comparación de algunos tipos de materiales que aparecen acá dependiendo de la composición, el factor de deformación y el coeficiente de resistividad que ellos pueden tener por variaciones de temperatura. Esto es una demostración, es diríamos un circuito tipo puente. Con esto vamos a estar trabajando con los puentes H, porque básicamente nos permite, se permite utilizar este tipo de estructura para poder determinar, cuando se trabaja con sensores, poder trabajar con esto que aparece aquí, que son en este caso sensores, y esto sería resistencia conocida. Esto pudiese funcionar con un puente, como dice, que no esté equilibrado, o un puente que esté equilibrado. Si el puente está equilibrado totalmente, la corriente que pasa por aquí es cero. La corriente que pasa por aquí es cero porque en ese momento el puente se equilibra y se supone que estas dos vertientes son iguales y estas dos son iguales. Entonces la corriente que estaría pasando por aquí sería cero, porque el potencial que hay en este punto sería igual al potencial que hay en este punto. Entonces la corriente sería cero. Pero esto pudiese estar desbalanceado. Si está desbalanceado, habría que determinar la corriente que puede estar pasando por allí y pudiese tener alguna variante. Esto es simplemente una demostración de ese circuito que está ahí en función de los valores que aparecen acá. O sea, a través de las cuatro resistencias que está aquí y esta variación o este diferencial que aparece aquí, que es lo que al final se calcula. O sea, se supone que al hacer el análisis matemático de este circuito se llega a esta ecuación que aparece acá. Se la dejo para que ustedes lo practiquen para ver si llegan a esa demostración. Acaba de ser que yo buscando la demostración. Se acabó el año. Esto se refiere a la parte de los sensores inductivos. Como dice aquí, una inductancia puede ser usada para medir desplazamiento por variaciones en cualquier parámetro y se puede determinar la inductancia a través de esta ecuación que aparece aquí. N es el número de vueltas, ¿no? R es igual a N al cuadrado por G por 2. Sí, sí. En este caso N es el número de vueltas de la bobina. Y G es el factor de la forma geométrica que tenga la bobina. Y mu es la permeabilidad efectiva del pie. Muchas veces cuando trabajamos con esto, porque aparece el campo magnético, nosotros tendríamos que trabajar con mu sub 0 y mu sub R, que son la permeabilidad evasiva y la permeabilidad relativa. Eso lo aprendieron ustedes con Lorenzo. Bueno, ¿Qué con Lorenzo? profe, yo, Si no sé, con luz, profe, nosotros no somos de auto, nosotros no vemos eso. o teoría electromagnética. No ven teoría electromagnética. Con luz, si no lo va a hacer. Eso es como no verla, prácticamente. Profe, ¿qué es lo del factor de forma geométrica? Eso es dependiendo de la forma que tenga la bobina. Pero que puede... Normalmente circular. Cilíndrica, pues. Sí, o sea, de una forma cilíndrica por eso. Pero pudiese cambiar. ¿Pero ese factor se calcula o viene dado? Eso es una constante. Los sensores inductivos aquí aparecen
que tiene una estructura como esta que aparece acá y da una señal de voltaje de salida de corriente alterna que es proporcional a un desplazamiento físico, o sea, el movimiento que se produzca del núcleo, que pueda producirse en el núcleo, eso produce una señal, o sea, es proporcional a ese desplazamiento. Y como decía aquí, es usado normalmente para investigaciones y medicina clínica para medir la presión, el desplazamiento y la dosis. Los sensores capacitivos son uno de los sensores que más se utilizan a nivel de mediciones. Por lo menos en la parte de instrumentación se utilizan mucho los sensores capacitivos. Y simplemente esta es una definición de lo que es capacidad, una definición básica de circuito cero, que no es más que simplemente es la capacitancia que puede haber entre dos placas paralelas, separadas por un dieléctrico, y eso va en función de la distancia y el área De las placas. de la placa, o sea, de las placas. El área en sí que pudiesen ser rectangulares, pero también pudiesen ser circulares. Y la distancia que los separa también influye sobre la capacitancia y pudiese incluir también el tipo de dieléctrico que se utiliza. Porque el tipo de dieléctrico puede ser desde el vacío hasta cualquier otro elemento. Y aquí aparece entonces el cálculo de la capacitancia, tal como lo vieron por ahí en alguna materia, no sé cuál. Creo que física. Física 3, física 2. Creo que la 2. Que es la capacitancia que es igual a μ0 por μ2, lo que hablaba ahorita, las dos permeabilidades, multiplicado por el área sobre x, que es la distancia de separación entre las placas. Como lo dice aquí, x es la distancia de separación entre las placas, a es el área de las placas, c, por supuesto, lo que se está calculando la capacitancia, y estas son dos constantes. Esta es una constante que es la del vacío, que está definido, y esta constante va a depender del aislante que se utilice. O sea, son constantes, son valores que tienen que ser conocidos. Eso no... Aquí habla un poquito más de la parte de los sensores capacitivos, y hay unas demostraciones aquí que pueden Sensibilidad. calcular el desplazamiento. Los sensores capacitivos pueden ser utilizados para medir movimientos respiratorios de un paciente o de movimientos del corazón. También sirven para medir presión. O sea, pueden ser utilizados como eso. O sea, normalmente los estetoscopios pueden funcionar bajo el principio de sensores capacitivos, porque ellos hacen simplemente una presión. O sea, se produce un movimiento por los latidos del corazón, en ese elemento mecánico que utilizan los médicos. En algunos casos no lo hacen con eso, sino que lo hacen, no sé, aleatoriamente tomando las pulsaciones por tiempo, ¿no? Y hacen también cálculo allí de la cantidad de latidos que puede estarse produciendo. Los sensores piezoeléctricos son sensores que producen una señal a través de la presión que se puede producir entre dos placas, que hay una separación y se produce una presión. Como dice aquí, genera un potencial eléctrico cuando el dispositivo es sometido a una fuerza. También puede sufrir deformación si es sometido a un potencial eléctrico. Un sensor piezoeléctrico puede ser usado para medir desplazamiento fisiológico y grabar sonido del corazón. O sea, el dispositivo piezoeléctrico se utiliza no solamente en la parte médica, sino que se utiliza también en generación de energías alternativas. O sea, en algunos países utilizan unas baldosas que cuando la gente camina sobre ellas ejerce presión y hace fuerza, y eso produce esa fuerza a través del sensor que tiene ahí piezoeléctrico, entonces va produciendo energía eléctrica. En Japón, como casi no hay gente que camine por la calle, entonces lo utilizan para iluminar algunos avisos de calle y cosas por el estilo, lo emplean para eso. Y hay una ecuación aquí que es igual a K por F, donde K es la constante del material piezoeléctrico y F, por supuesto, es la fuerza que se está produciendo sobre el material. Eso nos daría el factor de energía. ¿Qué es sería la carga inducida? ¿Qué es C sobre N? ¿Cómo? C sobre N. Estos son Coulomb sobre Newton. Newton. Sobre Newton. Sí, porque
está relacionado con carga Claro. y fuerza. Sí, Carga y fuerza que son sí. las dos. Newton y Newton se cancelan, queda Coulomb. Aquí habla sobre, otra vez, hace referencia a la parte de piezoeléctrico. Y hay aquí un ejemplo: el voltaje generado por este sensor puede ser aplicado, luego ser procesado, amplificado. Por supuesto que estos voltajes son muy pequeños, ¿no? Por eso requieren de un sistema de amplificación. Hay unos dispositivos. La otra vez creo que hicieron una tesis aquí también sobre unas cuestiones de una generación de energía piezoeléctrica a través de, era hace mucho tiempo, era un gimnasio, algo así, creo que era sobre las personas que trotaban o saltaban dentro del gimnasio para producir ciertos niveles de energía, algo así. Aquí también nosotros podemos tener, bueno, esta es la fórmula de carga, ¿no? Bueno, con lo de temperatura, ustedes saben bastante de esto. La temperatura de un cuerpo paciente puede ser una información importante y esto puede medirse a través de termocuplas, termistores, por radiación, por fibra óptica, muchos elementos que permiten servir como detectores de temperatura o como sensores de temperatura. De las termocuplas, bueno, es el dispositivo que es bimetálico, que se basa en tres leyes fundamentales, que son las de Philip, Thomson y Peltier, que son las tres leyes que se mezclan para producir o para analizar el funcionamiento de las termocuplas. No quiere decir que las termocuplas tengan que ser solamente diríamos, para procesos industriales. También hay algunas termocuplas que son muy pequeñitas, que pueden ser determinadas para medir temperatura a nivel de cuerpo humano. Cosas por el estilo, un sensor de metálico, muy metálico. Simplemente un bimetálico actúa como una termocupla. Esto es una de las fórmulas que se utiliza para termocupla. Y esto es lo que permite calcular la sensibilidad, es lo que se conoce como el coeficiente de Sibit para la termocupla. ¿Esas letras A, B, C qué significan? Estos son unas constantes que hay que determinar mediante el análisis de ese circuito, o sea, de este sistema. O sea, estos son las variaciones de temperatura, pero al final uno tiene que apoyarse en otras ecuaciones para ir determinando los valores de A, de B y de C, para poder al final obtener el parámetro que quiere, en este caso es voltaje. Donde T es grados Celsius y la unión es mantenida en 0 grados, dice aquí. Pero estos son diferentes temperaturas, es como una serie. Es como si nosotros analizáramos una serie que tiene varios factores. Normalmente esto no se entiende mal, o sea, se puede seguir entendiendo, por supuesto, porque aquí tenemos un medio de B, tal cosa, aquí tendríamos un cuarto de D por T a la 4 y así sucesivamente. Pero a medida que nosotros vamos incrementando los términos, cada vez los términos se van haciendo más pequeñitos y la contribución al final es casi nula. Entonces normalmente uno toma los 2, 3 primeros términos, que es donde están los mayores valores, y con eso hace el cálculo muy aproximado de lo que debe ser. De esto, bueno, por ahí vimos algo anteriormente en una materia sobre los termistores. Algunos los han utilizado ustedes en algunas aplicaciones y que se basa en esta ecuación que aparece acá, donde hay dos valores de resistencia y dos valores de temperatura, y en función de eso se puede determinar una resistencia o una temperatura cualquiera. Y aquí aparecen los parámetros que están ahí. Incluso esta parte B tiene beta, que aparece ahí, que eso tiene una ecuación que permite determinarla. Esto es la relación de alfa con beta, o sea, una ecuación que relaciona alfa
Y porque eso depende del dispositivo que se esté empleando. Normalmente cuando uno trabaja con termistores, trabaja con esta ecuación. Pero el coeficiente térmico pudiese estar expresado en alfa. Entonces uno tiene que hacer la conversión de alfa a beta para poder meter el valor o llevarlo a la fórmula de termistores. Porque son dos coeficientes térmicos que son diferentes, o sea, no son idénticos. O sea, entonces uno tiene que utilizar, para poder determinar uno, utiliza el otro mediante una ecuación. Profe, ¿la R sub 0 qué? El sub 0 es la resistencia a la temperatura cero. Ah, ok. A la temperatura T sub 0. O sea, R sub 0 es una resistencia que se relaciona con la temperatura F. Y se supone que la R que se está determinando se relaciona con la otra temperatura. Porque hay una diferencia de temperatura y va a haber, por supuesto, un cambio de resistencia al haber el cambio de temperatura. Recuerden que el termistor es un dispositivo que tiene características y lo puede ser NTC o PTC. Dependiendo de la característica, si tiene coeficiente positivo o coeficiente negativo, pues su resistencia puede aumentar con la temperatura, pero también puede disminuir con la temperatura, dependiendo si es NTC o PTC. Esto ya es por radiación, esto ya es mediante señales de radiación, y en esto se basa en otras leyes ya un poquito más, o sea, que no son muy conocidas, podríamos decir, porque la parte de radiación no sé, aquí creo que aquí no se estudia mucho eso en las materias previas a esto. No, en verdad no. Entonces, pero estas ecuaciones y esto permite simplemente poder determinar la temperatura mediante una medición como la famosa, los famosos pirómetros. Se trabaja por radiación, o sea, eso es una emisión de una señal. Profe, esa unidad W, ¿qué significa? Es la radiación emitida por el cuerpo. No, pero yo digo, o sea, abajo dice W por micrómetros a la 4 entre centímetros cuadrados. ¿Esa W qué significa? O sea, en C1 hay una W ahí. Es esa W, ajá. Pero en que... Esto al final, cuando yo voy a sustituir aquí, es porque se supone que la unidad que me va a quedar debe ser esto que está aquí. O sea, esto es la radiación, va a venir expresada en estas unidades que están aquí. Entonces, esto que es energía, o sea, eso es trabajo. Ah, ok. Entonces, Abajo. es lo que al final va a permitir que este factor, que es S1, me dé diríamos, esa cantidad física, esta que aparece aquí. Porque algunos se van a anular en el momento que entren a la ecuación. Entonces al final la expresión va a ser esto que tenemos, que es la radiación. Luego esto es lo último que aparece aquí. Ley de desplazamiento de Wien. Por aquí hay unos ejercicios que Nacho vio y no le gustaron. No sé por qué. Tampoco le gustaron. Vamos a verlo, a ver si a mí me gusta. Está bonito ese circuito. Por ejemplo, aquí un sensor piezoeléctrico tiene una capacidad de 90 picofaradio, la resistencia de fuga del sensor es 10 gigaohmios, la impedancia de entrada del amplificador es 5 megaohmios, calcular la frecuencia de corte baja. ¿De qué valor habrá que colocar los condensadores en paralelo para ajustar la frecuencia de corte a 0,05 Hz? Hay que echarle cabeza, pero se puede. Para un sensor capacitivo de 1 centímetro cuadrado, R vale 100 megaohmios. ¿Qué separación debe haber entre sus placas para que deje pasar una frecuencia que esté por encima de los 20 Hz? Esa es física. Esto es un termistor con las siguientes características: RO igual a 10K, TO igual a 270 grados centígrados, beta igual a 4000 grados Kelvin.
utilizado un amplificador de instrumentación para medir temperatura. O sea, está ubicado ¿dónde? Aquí. Sí, creo que es este. ahí en el puente. En el Este puente. es el puente. Sí. Hay 3 resistencias que están aquí conocidas, creo, todas se conocen, ¿verdad? Sí. Son los valores. Sí. Y este que es el termistor. Termistor. ¿Qué es lo que ocurre? Que con estos datos que aparecen aquí, si el termistor es sometido a una temperatura de 0 grados centígrados a 150, ¿qué rango de voltaje hay en la salida del amplificador aquí? Pero para poder determinar este voltaje yo necesito esta resistencia. Claro. Y debo calcular esa resistencia con estos valores que están acá. Y hay que ser- Porque aquí me están dando RO, TO, T1 y tal, para yo calcular R. La RT, la RF. De hecho, se dan los dos casos de TU. Entonces, al determinar esa resistencia, yo la debe ser sustituida acá. Al sustituirla acá, simplemente se analiza este circuito para determinar el voltaje que hay en este punto y este punto. Al tener estos dos voltajes, se resuelve el amplificador de instrumentación. Y al resolver el amplificador de instrumentación, que es todo este circuito, simplemente voy a determinar el voltaje de salida. Determinar el valor de la resistencia de un termistor, esto también es de temperatura, el termistor, esto ya es de piezoeléctrico, con una sensibilidad de 10 voltios Por metro. por metro y una constante de 2 milisegundos. Grafique el diagrama de Bode para la función de transferencia de voltaje de la salida con respecto al desplazamiento y calcule la frecuencia y corte tonalidad. Ese diagrama de Bode es como, o sea, es como, lo que pasa es que hay, o sea, está el diagrama de Bode como el que hicimos en el examen, pero luego está el que es nada más hacer la curva con la frecuencia. Esta es la demostración que va a hacer Nelson para demostrar cuánto vale el delta VO que está aquí. Nelson. Se supone que debe dar, ahí te da el resultado, Nelson. Ya era eso, ¿verdad? Debe dar eso. Ahí te lo da, ahí ya está hecho. Esto es también de sensor piezoeléctrico, esto es del termistor, esto es diseñar una señal acá del termistor, se trabaja con esto, este otro para calcular el voltaje de salida, me imagino. Made in Proteus. Made in Proteus. Esto es un termómetro, aparte del termómetro de mercurio. Por aquí está alguien que le da una descarga eléctrica para que ustedes trabajen con eso. Se puede calcular. ¿Esa descarga eléctrica va a necesitar yo? Lo puedo probar yo ahí poniendo, Aquí dice, metiendo el dedo al 110. 200 milihenrios y un capacitor de 68 microfarads de un desfibrilador, como se muestra en la figura, Qué bueno. que es cargado por una energía de 300 joules. Cuando los electrodos son colocados al paciente, la resistencia es de 100 ohmios vista de la carga, o sea, el cuerpo produce una resistencia de 100 ohmios. Determinar y graficar la corriente que pasaría por el dorso de la persona. ¿Cuál es el pico de corriente que pasaría por el paciente durante la descarga? Bajo esas condiciones, ¿qué porcentaje de energía se aplicaría durante los primeros 10 milisegundos al iniciar la descarga? Dígame si se está moviendo, yo estoy sacando los cálculos para meterle descarga. Y el muchacho murió. Se muere primero y sigue sacando. Ingeniero, los cálculos, ¿se va a morir? Se murió. Mi prima es doctora, ¿le podré pedir ayuda para esto? Se carbonizó, profe. No, así, bueno, esa como de esa no va Llegaste tarde, chamo, ¿verdad que nos iba a explicar los ejercicios? Sí, Sí. 3 no, que cabrón. Si queréis explicar, Ahí va a haber instrumentación, recuerden de dignar. Aquí hay unos ejercicios resueltos. Ahí estudiamos. Este es el sensor piezoeléctrico, acá está resuelto, paso a paso. Pero ahí no hay ninguno profe de circuito piezoeléctrico. ¿circuito para qué? Hay otro acá, este también es de piezoeléctrico. Ok, Una tabla que aparece aquí. Mira, a ver, muchacho. Muchacho. Entonces, ¡Wow! ¡Wow! Este es el sensor capacitivo.
El diablo. Esa mentira. Creo que ninguno se parece al otro fuerte, ¿no? Profe, ¿dónde está el de Bode? El corazón. Yo creo. ¿Fourier? Fourier con eso. El Este diablo. es de un termopar, de una termocupla. Este es de una termocupla. No vale. Ninguno de los que vi ahí. Y el del. Este es de un termistor. Y el del electrochoque. El electroparachoque. Por ejemplo, aquí habla de, por ejemplo, de un termistor en el C, en un porcentaje de Celsius. Aquí aparece la fórmula, la que vimos anteriormente, la que estaba por allá, que es la resistencia igual a la resistencia RO exponencial de beta por 1 sobre T1 menos 1 sobre T suceso. Y aquí explica cuál es la resistencia, cuál es cada una de esas. Lo que hay que tener aquí cuidado es que este beta siempre tiene que estar expresado en grados Kelvin. Grados Kelvin. Y es igual que la temperatura. O sea, él tiene el beta. ¿Dónde está? No, esta es la sensibilidad. Esta es la pantalla. Aquí Fourier. habla sobre el grado Kelvin, que es convertirlo en grado Kelvin. Este es de termocupla. Este es de un termistor, pero de un elemento, una PT100, realmente dice termistor, pero el termistor no puede ser PT100, o sea, aquí hay un error, o sea, es de una PT100. Es de una PT100 por una razón, si ustedes ven el cálculo de la resistencia se hace distinto al termistor. El termistor se utiliza la fórmula exponencial y cuando se trabaja con las PT100 o se trabaja con las termocuplas, no se trabaja con la fórmula exponencial, sino con esta otra fórmula, que es donde aparece alfa. El factor, el coeficiente térmico alfa, mientras que aquí aparece el factor de coeficiente beta. Pues son dos ecuaciones diferentes, dependiendo del. No hay ninguno aquí de descarga eléctrica. Ni de circuito, Ni ni de nada. Bode, ni de Puente H. ¿Circuito para qué? Si lo... Que eso, como ya ustedes lo saben, lo vieron en circuito, y lo vieron por allá, no hace falta que Claro. necesitamos un repasito. Los, Pero esa es la misma instrumentación. los filtros no tenían circuitos, Esa así. misma instrumentación no hace falta tampoco. No hace falta tampoco. Ah, no hay problema, yo puedo mirar aquí. Sí, bueno. ¿Ah? Bueno, Eso ya lo sabemos. ¿Verdad? ahí el carrito no lo veo. A ver el carrito por ahí. Yo le diseño el examen. Sí va. No, ahí lo coloco. No. Yo le diseño el examen. Ya no hay más nada, profe, no hay más nada. Todo lo gráfico. Profe, el último corte nada más que es este tema. Falta la parte El carrito. de conversión analógica digital, digital analógica. Carrito. Cuando uno le dice aquí modo edición, entonces uno va acá. Ya, y pone carrito seguido del libro. Le da aquí. Y No, nomás que tengo que presionar el equipo que desaparezca de aquí. No es necesario. Eso sirve para acordarse. Esos son los que era de El carrito lo tiene mal, está... Se fumó 3 rubios mal pasado, no se preocupe. Perdón, lo que no sabe lo que hay. Falta la parte de convertidores analógicos digitales analógicos, que eso fue lo que se vio en electrónica 3. Los mismos circuitos. Bueno, y se recarga. Pero, profesor, hace el mismo análisis, o también se agregaría la parte de. Por la parte lo que pasa es que eso puede ir mezclado con cualquier circuito. No me diga eso. Sí, porque te da la señal analógica y O la... sea, podría Bueno, pasar- al menos si hago el convertidor bien, tengo los motivos ahí, ¿no? O sea, un piso Cero punto eléctrico. O sea, se puede pasar del piso eléctrico a una señal digital para pasar a la. Claro, después llevarla a un circuito digital.
O sea, yo puedo tener una señal digital y la llevo simplemente analógica y la paso y la coloco. La puedo incluir ahí. Sin ningún problema. Pero el semestre pasado, el paciente que le tocó a Ángel se murió. Eso, ya no fue, se fue en igual. En igual no fue. ¿Ah? En igual no fue. El profe le dijo Sí, fue mi No, Se lo llevó el ángel. Le tocó a ti el desfibrilador que se murió. Ah, ese fue yo el de electrocutarlo. Ese fue a mí. con eso se te jodieron los pulmones. Exactamente. Ese problema que hay en el desfibrilador es un circuito RLC. Incluso tenía un interruptor ahí que se mueve por un lado. Al moverlo por ese lado, él comienza a cargar el condensador y luego simplemente se le da al otro lado y se va al circuito del otro lado con el condensador, la resistencia que hace el cuerpo humano. Cuando es cerrado es cuando hace el show, ¿verdad? Cuando está en una posición, porque tiene un transformador antes y una bobina, y es lo que hace es que carga el condensador. Y en el momento que el condensador se carga, que tú cambias el switch, lo que hace es que la energía que tiene el condensador es la que va a ir a descargar el cuerpo. Es como si tú cargaras un condensador y se lo pusieras a una persona así, que hiciera contacto con él. Nada que no hemos hecho, nada. Por eso, Lo que pasa es que ahí hay que trabajar, ahí dice Joule, entonces eso hay que transformarlo, hay que hacer cambios de llevarlo a potencia. Nada que no hemos hecho antes porque Nada que no hayamos hecho. ¿Ah? Nada que no hayamos Nadie que no haya hecho ustedes en física por ahí, ¿no? Nada que no haya explicado. Le soy sincero, sin miedo a nada. No puedo hacer conversión. Sin miedo a nada. Pero eso nada ya me explicó. Eso te lo explicó Álvaro del Mar. Álvaro del Mar te lo explicó. ¿Y le explica? No sé, eso fue pandemia, perdón. Mentira no es. ¿Ah? Esa pregunta aplica para Además, muchas. si no, sí. Eso te lo explicaba si tú le das los $5 para el. Para el cyber. Oíste. Ey, ¿y pasa Zaira? Yo ni pasé de sangre. Yo también di procesario. ¿Podrías presentar? Que me queda pasa Zaira. Gracias, yo no voy en mi semipresencial, así que no. Eso lo estuvimos explicando también, pero lo único que era una cuestión de resultados. Porque entonces lo que pasa es que. pero ese es la resistencia acá. Ese La resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se te convierte en un circuito serie. O sea, un circuito serie estas dos y serie estas dos. Sí, divisores de tensión. Obtienes este voltaje y con estos dos voltajes tú analizas los nodos. Pero me conviene a mí analizar solamente este nodo y este nodo. O cuál, Sí. y este también, podría ser. Este y. La cosa es que ese por lo menos me necesité de un unitario. Ok, perfecto. Gracias. O sea, tú vas analizando porque esta es salida, esto no se No analiza. se analiza, correcto. O sea, yo pudiese calcular este y después este también, sí, depende de la necesidad. Si ya tengo ya los valores, si no, calculo este y subo aquí. Sí, ya se lo mismo. Lo que pasa es que estos dos son iguales y todos son iguales, ¿verdad? Sí. Al ser iguales es un restador de voltaje. Correcto. Entonces ya yo, si tengo este voltaje de aquí, yo tengo este voltaje, yo puedo hacer la resta de este voltaje menos este. Porque esta es la que entra por el positivo y Y esta es así la se que entra por el encuentra negativo. la Y de una vez obtienes la salida. Y si fuese diferente, saco la Saco relación. por nodo. Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Gracias.